En los últimos días, el mundo ha sido testigo de un hecho histórico: la muerte del Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia. Su pontificado, iniciado en 2013, marcó una época de reformas, gestos de humildad y también controversias dentro de la Iglesia Católica. Ahora que su tiempo en la tierra ha llegado a su fin, muchos recuerdan sus aportes y decisiones. Pero hoy, mientras el mundo lo despide, miramos hacia otro rincón de la historia. Porque si algunos papas han sido recordados como pastores y guías espirituales, otros han dejado una huella bastante oscura. ¿Quién fue Urbano II? Biografía básica. Urbano II nació hacia el año 1042 en la región de Champaña, Francia, bajo el nombre de Odo de la Geri, también escrito como Otto Eudes. Fue educado en la abadía de Cluny, uno de los centros más importantes del movimiento de reforma monástica. Allí abrazó los ideales de una iglesia más pura, independiente del poder laico. Durante años fue obispo y luego cardenal, destacándose por su erudición, su habilidad política y su cercanía con el influyente Papa Gregorio VII. En el año 1088, fue elegido papa en un contexto muy complejo. La Iglesia estaba sumida en una crisis conocida como la querella de las investiduras, una lucha de poder entre el papado y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sobre quien tenía la autoridad para nombrar obispos y cargos eclesiásticos. Urbano II se veía a sí mismo no solo como un líder espiritual, sino como el legítimo emperador del alma humana. Su ambición iba más allá de Roma. El movimiento de Urbano II tomó su primera forma pública en el Concilio de Piacenza, donde, en marzo de 1095, Urbano II recibió a un embajador del emperador bizantino Alejo y Comneno pidiendo ayuda contra las tribus turcas que se habían apoderado de la mayor parte de la Anatolia anteriormente bizantina. El concilio de Clermont se reunió, al que asistieron numerosos obispos italianos, borgoñones y franceses. Todas las sesiones, excepto la última, tuvieron lugar en la Catedral de Clermont o en la iglesia suburbana de Notre-Dame-du-Port. Aunque el concilio se centró principalmente en las reformas dentro de la jerarquía eclesiástica, Urbano II pronunció un discurso el 27 de noviembre de 1095 al final del concilio ante un público más amplio. El discurso se pronunció al aire libre para dar cabida a la gran multitud que había acudido a escucharlo. El sermón de Urbano II resultó muy eficaz, ya que convocó a la nobleza y al pueblo asistentes para arrebatar Tierra Santa, y las iglesias orientales en general, de la dominación de los selyúcidas. Este fue el discurso que desencadenó las cruzadas. No existe una transcripción exacta del discurso que Urbano pronunció en el concilio de Clermont. Las 5 versiones existentes del discurso fueron escritas algún tiempo después, y difieren ampliamente entre sí.
Todas las versiones del discurso, excepto la de Fulquerio de Chartres, probablemente fueron influenciadas por el relato de la crónica de la Primera Cruzada llamado Gesta Francorum, escrito hacia 1101, que incluye una versión del mismo. Fulquerio de Chartres estuvo presente en el concilio, aunque no comenzó a escribir su historia de la cruzada, incluyendo una versión del discurso hasta c. 1101. Roberto el monje pudo haber estado presente, pero su versión data de alrededor de 1106. Como un mejor medio de evaluar los verdaderos motivos de Urbano para convocar una cruzada a Tierra Santa, se conservan 4 cartas escritas por el propio Papa Urbano. Una a los flamencos, fechada en diciembre de 1095. Uno a los boloñeses, fechado en septiembre de 1096. Uno a Vallombrosa, fechado en octubre de 1096. Y uno a los condes de Cataluña, fechado en 1089 o 1096-1099. Sin embargo, mientras que las 3 primeras cartas se referían a reunir el apoyo popular para las cruzadas y establecer los objetivos, sus cartas a los señores catalanes les ruegan que continúen la lucha contra los moros, asegurándoles que hacerlo ofrecería las mismas recompensas divinas que un conflicto contra los selyúcidas. Son las propias cartas de Urbano II, más que las versiones parafraseadas de su discurso en Clermont, las que revelan su verdadero pensamiento sobre la cruzada. Sin embargo, las versiones del discurso han tenido una gran influencia en las concepciones populares y los conceptos erróneos sobre las cruzadas, por lo que vale la pena comparar los 5 discursos compuestos con las palabras reales de Urbano. Fulquerio de Chartres hace decir a Urbano que el Señor y Cristo ruegan y mandan a los cristianos que luchen y reclamen sus tierras. En noviembre de 1095, en el concilio de Clermont en Francia, Urbano II dio un discurso que quedaría grabado en la historia. Oh raza de los francos, nación amada y elegida por Dios, levantaos, soldados de Cristo. Dios lo quiere. Les prometió a quienes participarán la remisión total de sus pecados. Les pintó un cuadro aterrador de los musulmanes, exagerando atrocidades y apelando al miedo religioso. Llamó a liberar Jerusalén y los santos lugares, presentando la guerra como una misión sagrada. Instó a los nobles europeos a dejar de pelear entre sí y canalizar su violencia hacia un enemigo común. Lo que comenzó como una ayuda al Imperio bizantino, se transformó en una gigantesca guerra santa internacional, con consecuencias devastadoras. La primera iniciativa para la Primera Cruzada comenzó en 1095, cuando el emperador bizantino Alejo I Comneno solicitó apoyo militar al Consejo de Piacenza en el conflicto del imperio con los turcos liderados por los selyúcidas. A esto le siguió más tarde ese mismo año el Concilio de Clermont, durante el cual el Papa Urbano II apoyó la solicitud bizantina de ayuda militar y también instó a los fieles cristianos a emprender una peregrinación armada a Jerusalén. Este llamamiento fue recibido con una entusiasta respuesta popular en todas las clases sociales de Europa Occidental. Miles de cristianos, en su mayoría pobres, liderados por Pedro el Ermitaño, un sacerdote francés, fueron los primeros en responder. Lo que se conoce como la Cruzada Popular pasó por Alemania y se entregó a una amplia gama de actividades antijudías, incluidas las masacres de Renania. Al abandonar el territorio controlado por los bizantinos en Anatolia, fueron aniquilados en una emboscada turca dirigida por el selyúcida Kilij Arslan en la batalla de Cibetot en octubre de 1096. En lo que se conoce como la Cruzada de los Príncipes, los miembros de la alta nobleza y sus seguidores se embarcaron a finales del verano de 1096 y llegaron a Constantinopla entre noviembre y abril del año siguiente. La persecución de los cristianos empeoró aún más después de la invasión de los turcos selyúcidas. Las aldeas ocupadas por los turcos a lo largo de la ruta a Jerusalén comenzaron a cobrar peajes a los peregrinos cristianos. En principio, los selyúcidas permitían a los peregrinos el acceso a Jerusalén, pero a menudo imponían enormes aranceles y toleraban los ataques locales. Muchos peregrinos fueron secuestrados y vendidos como esclavos, mientras que otros fueron torturados.
Pronto solo grupos grandes y bien armados se atrevieron a intentar una peregrinación, y aún así, muchos murieron y muchos más regresaron. Los peregrinos que sobrevivieron a estos viajes extremadamente peligrosos, regresaron a Occidente cansados y empobrecidos, con una historia espantosa que contar. Las noticias de estos ataques mortales contra los peregrinos, así como la persecución de los cristianos orientales nativos, causaron ira en Europa. Las noticias de estas persecuciones llegaron a los cristianos europeos en Occidente en los pocos años posteriores a la batalla de Manzikert. Un testigo ocular franco dice: a lo largo y ancho los turcos musulmanes devastaron ciudades y castillos junto con sus asentamientos. Las iglesias fueron arrasadas hasta los cimientos. De los clérigos y monjes que capturaron, algunos fueron masacrados, mientras que otros fueron entregados con una maldad indescriptible, sacerdotes y todo, a su terrible dominio, y las monjas, ay del dolor, fueron sometidas a sus lujurias. Fue en este clima que el emperador bizantino Alejo y Comneno escribió una carta a Roberto II de Flandes diciendo: los lugares santos son profanados y destruidos de innumerables maneras. Las nobles matronas y sus hijas, despojadas de todo, son violadas una tras otra, como animales. Algunos de sus atacantes colocan desvergonzadamente vírgenes frente a sus propias madres y las obligan a cantar canciones malvadas y obscenas hasta que terminan de salirse con la suya. Hombres de todas las edades y descripciones, muchachos, jóvenes, ancianos, nobles, campesinos y, lo que es peor y aún más angustioso, clérigos y monjes y desgracias sin precedentes. Incluso los obispos están contaminados con el pecado de la sodomía, y ahora se pregona en todas partes que un obispo ha sucumbido a este abominable pecado. El emperador advirtió que si Constantinopla caía en manos de los turcos, no solo miles de cristianos más serían torturados, violados y asesinados, sino que las santísimas reliquias del Salvador, reunidas a lo largo de los siglos, se perderían. Por tanto, en el nombre de Dios, te imploramos que traigas a esta ciudad a todos los fieles soldados de Cristo. En tu venida encontrarás tu recompensa en el cielo, y si no vienes, Dios te condenará. La llegada de los cruzados a Jerusalén reveló un campo árido, carente de agua o alimentos. Aquí no había perspectivas de alivio, incluso porque temían un ataque inminente por parte de los gobernantes fatimíes locales. No había esperanza de tratar de bloquear la ciudad como lo habían hecho en Antioquía. Los cruzados no tenían tropas, suministros ni tiempo suficientes. Más bien, resolvieron tomar la ciudad por asalto. Es posible que les quedaran pocas opciones, ya que cuando el ejército cruzado llegó a Jerusalén, se ha estimado que solo quedaban unos 12.000 hombres, incluidos 1.500 de caballería. Así comenzó el asedio decisivo de Jerusalén. Estos contingentes, compuestos por hombres con diferentes orígenes y diferentes lealtades, también se acercaban a otro punto bajo en su camaradería. Mientras Godofredo y Tancredo acampaban al norte de la ciudad, Raimundo hacía el suyo al sur. Además, el contingente provenzal no participó en el asalto inicial del 13 de junio de 1099. Este primer asalto fue quizás más especulativo que decidido, y después de escalar la muralla exterior, los cruzados fueron rechazados desde la interior. La masacre que siguió a la toma de Jerusalén ha alcanzado una notoriedad particular, como una yuxtaposición de violencia extrema y fe angustiada. Los relatos de los testigos oculares de los propios cruzados dejan pocas dudas de que hubo una gran matanza después del asedio. Sin embargo, algunos historiadores proponen que la escala de la masacre ha sido exagerada en fuentes medievales posteriores. Después del exitoso asalto a la muralla norte, los defensores huyeron al monte del templo, perseguidos por Tancredo y sus hombres. Al llegar antes de que los defensores pudieran asegurar la zona, los hombres de Tancredo asaltaron el recinto, masacrando a muchos de los defensores, y el resto se refugió en la mezquita de Al-Aqsa. Tancredo entonces puso fin a la matanza, ofreciendo a los que estaban en la mezquita su protección. Cuando los defensores de la muralla sur se enteraron de la caída de la muralla norte, huyeron a la ciudadela, permitiendo a Raimundo y a los provenzales entrar en la ciudad.
Iftikhar al-Dawla, el comandante de la guarnición, llegó a un acuerdo con Raimundo, rindiendo la ciudadela a cambio de que se le concediera un paso seguro a Ascalón. La matanza continuó durante el resto del día. Los musulmanes fueron asesinados indiscriminadamente, y los judíos que se habían refugiado en su sinagoga murieron cuando fue incendiada por los cruzados. Al día siguiente, los prisioneros de Tancredo en la mezquita fueron masacrados. Sin embargo, está claro que algunos musulmanes y judíos de la ciudad sobrevivieron a la masacre, ya sea escapando o siendo hechos prisioneros para ser rescatados. La carta de los ancianos caraitas de Ascalón proporciona detalles de los judíos de Ascalón haciendo grandes esfuerzos para rescatar a tales cautivos judíos y enviarlos a un lugar seguro en Alejandría. La población cristiana oriental de la ciudad había sido expulsada antes del asedio por el gobernador, y así escapó de la masacre. Urbano II consideraba que todo aquel que participase podría expiar la pena temporal de los pecados ya perdonados, cuya pena eterna, llamada culpa, ya había sido perdonada, es decir, cuando los cruzados tomaron Jerusalén, masacraron sin distinción a musulmanes, judíos y hasta cristianos orientales. Las crónicas hablan de calles llenas de sangre hasta los tobillos. Todo eso, bajo la bendición de un papa que había prometido el cielo a quienes derramaran sangre por la cruz. Instrumentalizó la fe para sus fines políticos. Dio vía libre a la violencia religiosa y creó un precedente devastador: la guerra en nombre de Dios. Su llamado no fue una defensa, fue una ofensiva ideológica y militar global. Aunque murió antes de saber que Jerusalén fue conquistada, dejó una maquinaria que generó 8 cruzadas más en los siglos siguientes. También fracturó la relación con la Iglesia Ortodoxa, aumentando el cisma entre Oriente y Occidente. En vez de unificar, su pontificado sembró odio, guerras y divisiones que siguen resonando en el mundo actual. Murió el 29 de julio de 1099. Fue beatificado en 1881, lo cual ha generado controversia entre historiadores y teólogos. Algunos lo ven como un defensor de la fe cristiana. Otros, como el primer ideólogo de la Guerra Santa Occidental. Y mientras el Vaticano lo presenta como un reformador, muchos lo consideran responsable de haber transformado la cruz en una espada.